Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre política revolucionaria y nacionalista. Dentro de los subtemas que tenemos para este tema es el primero, que es de los caudillos al surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, el Maximato Revolucionario y Plutarco Elías Calles, y por último, la Guerra Cristera. Bueno, dentro de este tema tenemos algunos conceptos y personajes que son fundamentales para poder entenderlo. El primero es caudillismo. Probablemente ya hemos escuchado hablar sobre este tema o sobre este término, pero se refiere a un periodo de la historia de México donde los caudillos, que en este caso eran militares con poder político y carisma, o sea que eran populares, pues estos caudillos fueron presidentes de México. Alguno, por mencionar, es Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, pero nos vamos a adentrar un poco más a fondo en las siguientes diapositivas. Bueno, otro concepto importante comprender es el concepto de anticlerical. Esto significa que es opuesto al clero. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el clero? Bueno, pues el clero quiere decir, o más bien se refiere a los religiosos y sacerdotes. Y anticlerical, pues es que estaba en contra de los sacerdotes o religiosos y a la influencia de sus instituciones en asuntos políticos y en la sociedad. El siguiente término es el de maximato. Este término, es de suma importancia para el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es un periodo de la historia de México que comprendió desde 1924 hasta 1934, en el que Plutarco Elías Calles era el poder detrás de la silla presidencial. Esto quiere decir que se convocaba elecciones y ganaba un presidente, pero Plutarco Elías Calles, que es otro de los personajes importantes de esta época, era quien en realidad mandaba. Por otra parte, tenemos PNR, que son siglas que significan Partido Nacional Revolucionario. Este partido fue fundado en 1929 y es el antecedente de lo que ahorita viene siendo el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Este partido pasó por diferentes etapas y ha evolucionado, y actualmente pues es el PRI. Después tenemos el término de Guerra Cristera. Este fue un conflicto armado entre feligreses católicos, es decir, personas que profesan la religión católica, y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Esto fue debido a lo estricto de las medidas del laicismo. Laicismo se refiere a que la iglesia no esté presente en los asuntos del gobierno. Y por último, la Ley Calles, que fue promulgada en 1926, en la que se decretaba el cierre de escuelas religiosas y el registro de sacerdotes ante la Secretaría de Gobernación. Bueno, dos personajes importantes que tenemos en esta época es Álvaro Obregón. Él militó junto a Venustiano Carranza durante la Revolución Mexicana y fue presidente de México de 1920
a 1924. Tuvo intenciones de reelegirse, sí chicos, como lo oyen, después de que el lema era sufragio efectivo, no reelección, pues Obregón, después de la revolución, pretendía reelegirse, pero fue asesinado, entonces no lo logró. Otro personaje sumamente importante fue Plutarco Elías Calles, también llamado jefe máximo de la revolución. Y bueno, pues él fue presidente de México de 1924 a 1928, pero como ya les había mencionado, estuvo mandando detrás de la silla presidencial hasta 1934. Además, este personaje fue fundador del Partido Nacional Revolucionario. Sí, así como lo oyen. Entonces, el partido postulaba a sus candidatos, que en realidad los candidatos los elegía Plutarco Elías Calles. Este candidato ganaba porque pues estaba en el partido oficial, y Plutarco Elías Calles era quien detrás decía lo que se debía o no se debía hacer. Bueno, estos fueron los gobiernos postrevolucionarios. Aquí podemos encontrar las fechas y nombres de quienes ocuparon ese cargo. En primer lugar fue Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Posteriormente Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Le sucedió Emilio Portes Gil, de 1928 a 1939. Cabe recalcar que para este momento los periodos presidenciales eran de 4 años. Álvaro Obregón fue el primero que duró todo el periodo, y después Plutarco Elías Calles. Sin embargo, los 3 siguientes, que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, duraron únicamente 2 años cada uno. Entonces fueron una especie de interinatos. Y pues bueno, desde Plutarco Elías Calles hasta Abelardo L. Rodríguez, todo ese periodo se considera el periodo del maximato, porque aunque hubo más presidentes, Plutarco Elías Calles fue quien estaba detrás, pues gobernando, ¿no? Y por último, en 1934 llega Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940. Aquí hubo una reforma en la ley donde ya se estableció que la presidencia iba a ser de 6 años. Lázaro Cárdenas fue quien termina con el maximato porque no permitió que Plutarco Elías Calles siguiera dictando lo que se hacía en el país, aunque ya no fuese presidente. Entonces Lázaro Cárdenas lo manda al exilio. Esto quiere decir que lo expulsa del país. Y tenemos este conflicto de la Guerra Cristera, que pues bueno, se ordenó por parte del presidente Calles la estricta aplicación de los artículos 24, 27 y 130. Con estos artículos, los terrenos donde había iglesias pasaron a ser parte del Estado. Esta aplicación de estos artículos detonaron la inconformidad por parte de la Iglesia Católica, y ahí fue donde se engendró este conflicto. Calles intentó establecer una iglesia que lo siguiera a él y no al Vaticano. Esto quería decir que él no quería que la iglesia estuviera obedeciendo a un líder fuera de México. No pudo formar esta iglesia y ordenó la expulsión de algunos sacerdotes, y además en 1926 promulgó la ley Calles. Hace rato hablábamos un poquito de ella.
La ley Calles decretaba el cierre de las escuelas religiosas y como protesta la iglesia cerró sus templos y durante ese tiempo no se podían hacer ningún tipo de sacramentos, es decir, no había bautizos, no había bodas, no había confirmaciones, no había ningún tipo de servicio de la iglesia. Esto generó la inconformidad de muchos católicos y líderes religiosos, lo que ocasionó que se levantaran en armas en contra del gobierno. Y esta lucha duró aproximadamente 4 años y no fue uniforme en todo el país. Aquí hay unas imágenes en donde se puede apreciar esta revuelta y este movimiento armado se detonaba al grito de Viva Cristo Rey y traían banderas o simbología católica, ¿sí? Los sacramentos que durante este tiempo no se podían realizar en las iglesias eran realizados de manera clandestina en casas, lo que generó que el gobierno pues hiciera una persecución de quienes profesaban este tipo de sacramentos a escondidas. Y pues bueno, la guerra termina en 1929 con unos tratados de paz. Sin embargo, aún hubo algunas tensiones entre el gobierno y la iglesia.